Bueno, en este video lo que vamos a estar viendo son las fracciones equivalentes. ¿Qué significa que dos fracciones sean equivalentes? Bueno, significa que representan exactamente la misma cantidad. Vieron que en el anterior video vimos el concepto principal de lo que es una fracción y habíamos dicho que la fracción lo que representa es a un entero que está fraccionado, o sea, representa la parte de un todo que está fraccionado. Cuando hacemos este tipo de relaciones, partes con un todo, estamos hablando de cantidades. Entonces, para poder entender a qué llamo fracciones equivalentes con esto de que significa que representan la misma cantidad, vamos a asociarlo a una situación de la vida cotidiana que es la que se suele usar generalmente, que son con las barras de chocolate. Es decir, qué cantidad de la barra de chocolate me como, y si me estoy comiendo la misma cantidad, entonces puedo decir que esas fracciones son equivalentes. Vamos a hacer un ejemplo práctico. Yo voy a decir que 1/2 y 2/4 son fracciones equivalentes porque representan exactamente la misma cantidad. Y en este caso, tanto en esta fracción como en esta fracción, me voy a estar comiendo la misma cantidad de chocolate. Lo vamos a comprobar. ¿Cómo lo comprobamos? Haciendo una representación gráfica que encima nosotros habíamos elegido que la forma para representar nuestro entero iba a ser una barra horizontal. En este caso, bueno, vamos a asociar esta barra horizontal como si fuera una barra de chocolate. Entonces, si yo quiero representar gráficamente la fracción 1/2, yo digo, bueno, de mi barra de chocolate la divido en dos partes iguales y solamente me como una parte. En cambio, si yo quiero analizar la otra fracción que es 2/4, yo digo, de la misma barra de chocolate la divido en 4 partes iguales y solamente me como 2 partecitas. Y me doy cuenta, si comparo, ¿sí?, los dos análisis gráficos, entonces me doy cuenta que en el primer caso y en el segundo me termino comiendo la misma cantidad de chocolate. ¿Qué cantidad de chocolate terminé comiendo? La mitad de mi chocolate. En este caso me comí la mitad del chocolate y en este caso también me comí la mitad del chocolate. Entonces, como tanto el 1/2 y el 2/4 están representando la misma cantidad, yo puedo decir que esas fracciones son equivalentes. Hay algo importante que hay que entender, que es cada vez que yo tengo una fracción, esta línea fraccionaria de la que hablábamos en el primer video, está asociada a una operación matemática que es la operación de la división. ¿Por qué digo esto? Porque toda fracción yo la puedo pasar, o sea, la puedo expresar como un número entero. ¿Cómo se expresa como un número entero? Siempre se hace la misma operación. El numerador se divide por el denominador. El número de arriba dividido el número de abajo. ¿Por qué una división? Porque la línea fraccionaria representa una división, representa una razón. Si yo hago esta cuenta 1 dividido 2, me voy a dar cuenta que me da 0,5. Si yo quiero hacer el mismo procedimiento, pero para la otra fracción, también la voy a pasar a número entero, tengo que hacer 2 dividido 4, me da 0,5. Entonces me doy cuenta que al hacer esta operación llegué a mismos resultados. Si llegué a mismos resultados, llegué a mismas cantidades. Si llegué a mismas cantidades, puedo deducir que 1/2 y 2/4 son equivalentes. De hecho, yo podría decir que si me como 3 partecitas de 6, también sigo comiéndome la mitad del chocolate, o sea que ya me doy cuenta que 3/6 es equivalente a 2/4 y es equivalente a 1/2 también, pero si no me doy cuenta y no quiero llegar a hacer todo el análisis gráfico que quizás me lleva un poco más de tiempo, directamente hago la cuenta, hago la división 3 dividido 6 y me doy cuenta que también me da 0,5. ¿Sí? Entonces, estas 3 fracciones, y también podría decir 4/8, podría decir 5/10, en todas estas fracciones me doy cuenta que siempre me estoy comiendo la mitad de mi chocolate y son todas fracciones equivalentes. Entonces, acá lo importante es, entonces, una vez que aprendimos qué significa que dos fracciones sean equivalentes, ¿cómo podemos nosotros escribir fracciones equivalentes? ¿Sí? En este caso me doy cuenta porque siempre hablo de la mitad de un chocolate, o sea, siempre estoy hablando de la mitad de mi entero. Entonces es mucho más fácil ingeniármelas para ir escribiendo fracciones equivalentes a las dos primeras de mi ejemplo. Ahora,
¿cómo hago para poder escribir fracciones equivalentes? ¿Cómo hago para poder escribir fracciones que representen la misma cantidad? Existen dos procedimientos, ¿sí? El primer procedimiento es el que se llama el procedimiento de la amplificación, ¿sí? ¿Qué significa? Siempre que yo les doy una fracción de base, por ejemplo puede ser un medio, yo puedo ir escribiendo fracciones equivalentes a esa fracción inicial, ¿sí? Que en este caso obviamente es sencillo poder escribirlas, pero le voy a enseñar el procedimiento para que lo puedan aplicar en cualquier caso, aun cuando no se den cuenta qué fracción equivalente yo puedo escribir. ¿Cómo es este proceso de la amplificación? Lo que yo voy a hacer es lo que dice la palabra. Voy a amplificar la fracción. Lo que voy a hacer, la voy a ir agrandando. Y al ir agrandándola, como yo no quiero modificar mi cantidad, lo que voy haciendo, la voy a ir agrandando arriba y abajo en forma proporcional. ¿De qué forma se pueden agrandar los números? Multiplicándolos. Por ejemplo, voy a decidir multiplicar el número de arriba y el número de abajo por 2. Decidí multiplicarlo por 2, podría haber multiplicado por 3, por 4. Ahora van a ver, cuando termine de hacer el procedimiento, van a entender de lo que estoy hablando. Entonces, vieron que dije que yo voy a ir agrandando la fracción, agrandándola arriba y abajo de manera proporcional. ¿Qué quiere decir de manera proporcional? Que lo que hago arriba, lo mismo tengo que hacer abajo. ¿Para qué? Para no variar la cantidad. La cantidad yo quiero que siempre se conserve, ¿sí? Entonces, si yo hago 1 por 2, me da 2. Si yo hago 2 por 2, me da 4. Y ahí escribí otra fracción equivalente a un medio. Sí, yo lo que puedo hacer ahora es trabajar desde esta fracción o seguir trabajando desde la inicial. ¿Por qué me da lo mismo? Porque esta y esta representan la misma cantidad. Entonces es lo mismo trabajar sobre esta que con esta. Supónganse que seguimos trabajando con la segunda que escribimos. Y ahora no quiero multiplicar por 2, voy a multiplicar por 3, ¿sí? No importa el número que yo elija para multiplicar, lo importante que es que lo mismo que haga arriba, lo haga abajo. 2 por 3, 6, 4 por 3, 12. Ahí escribí otra fracción equivalente, ¿sí? Si quiero seguir escribiendo otra fracción equivalente, podría escribir desde esta, o podría hacerlo desde esta, o desde esta. Por ejemplo, podría ser, no sé, por 5. Por 5 arriba, por 5 abajo. 1 por 5, 5. 2 por 5, 10. Y escribí otra fracción equivalente. Después podría hacer esta misma por 2. Y me queda 5 por 2, 10. 10 por 2, 20. También me quedó otra fracción equivalente. Todas estas fracciones que yo logré escribir multiplicando arriba y abajo por el mismo número son todas fracciones equivalentes. Todas representan la misma cantidad. Todas representan que me voy a comer la misma cantidad de chocolate. Y si hago esta cuenta de dividir, 1 dividido 2 me va a dar 0,5, 0,5, 0,5, 0,5, 0,5. Esa división yo la puedo utilizar como una forma de corroborar que lo que estoy haciendo está bien. Entonces, vieron que yo fui amplificando, o sea, fui agrandando mi fracción inicial y fui escribiendo fracciones cada vez más amplificadas, fracciones cada vez más grandes. Lo importante de la amplificación es que es muy abierto lo que yo puedo llegar a hacer. Quizás las fracciones que yo anote con este proceso de amplificación van a ser diferentes a las que anote un compañero mío. ¿Por qué? Porque yo decidí utilizar algunos números para multiplicar y mi compañero quizás utilizó otros números. Como yo puedo multiplicar una cantidad de veces infinitas y los números que yo puedo elegir para poder multiplicar son infinitos, este proceso de la amplificación no termina nunca. Lo puedo hacer infinitas hasta el infinito. Porque yo puedo encontrar y puedo seguir encontrando otra fracción equivalente, puedo seguir encontrando otra fracción equivalente. ¿Por qué? Porque todos los números los puedo seguir multiplicando por algún número que yo elige. Como el proceso este es infinito, la cantidad de fracciones equivalentes que yo voy a encontrar también son infinitas, ¿sí? Esto es lo importante de la amplificación, que yo puedo encontrar infinitas fracciones equivalentes, ¿sí? Quizás a veces me piden escribir 3 fracciones equivalentes, a veces me piden escribir 10 fracciones equivalentes,
equivalentes, y en ese caso sé que voy a tener que usar el método de la amplificación. El otro método no se llama amplificación, sino que es el método inverso, que se llama simplificación. Si en el método de la amplificación lo que yo hago es amplificar la fracción, o sea, la voy agrandando, en el método de la simplificación, si usamos el sentido común, ¿sí? Deberíamos, en vez de agrandar la fracción, lo que vamos haciendo es achicando la fracción. Y si para agrandar la fracción yo tuve que multiplicar arriba y abajo por el mismo número, entonces para ir achicando la fracción ya no me sirve con multiplicar, porque yo no quiero agrandar. Si quiero dividir, lo que voy a hacer, achicar, lo que voy a hacer en vez de multiplicar es dividir. En este caso yo voy a tener que tener fracciones que ya son un poco más grandes, es decir, que los números, el numerador y el denominador, no son cifras tan chiquitas, sino que son números un poco más grandes. Por ejemplo, tengo esta fracción, 100 120avos. Y yo lo que quiero ir haciendo es escribiendo fracciones equivalentes, pero que sean fracciones equivalentes que yo las pueda encontrar con el método de la simplificación. ¿Podría encontrar fracciones equivalentes con el método de esta fracción con el método de la amplificación? Sí, obviamente que sí. Empiezo a agrandar y encuentro fracciones equivalentes multiplicando arriba y abajo por el mismo número. Pero también este tipo de fracciones yo puedo encontrar fracciones equivalentes por el método de la simplificación, que en realidad el método de la simplificación es el más conocido dentro de lo que es el contenido de las fracciones. Entonces, yo lo que tengo que hacer acá es dividir arriba y abajo por el mismo número. Pero acá, ojo, porque así como cuando yo multiplicaba podía elegir cualquier número, acá cuando yo divido no puedo elegir cualquier número. ¿Por qué? Tengo que fijarme que el número que yo elija tiene que ser divisor de 100 y de 120. ¿Qué significa que tiene que ser divisor? Que cuando yo haga la cuenta me dé como resultado un número natural, un número entero, no me dé un número decimal. Por ejemplo, si yo elijo dividir arriba y abajo por 3, supónganse, cuando yo hago 100 dividido 3, el resultado me da un número decimal. No me tiene que dar número decimal, porque eso significa que 3 no es divisor de 100. ¿Sí? Sí podría haber hecho 120 dividido 3, que me da 40, pero como yo tengo que lo mismo que hago arriba, lo tengo que hacer abajo, tengo que elegir un número que sea divisor a la vez del número de arriba y del número de abajo. Entonces yo acá me doy cuenta que quizás en vez de dividirlo por 3, tengo que dividirlo por 2. Entonces, divido arriba y abajo por el mismo número. Acuérdense que siempre tengo que hacer lo mismo que hago arriba, lo hago abajo. 100 dividido 2 me da 50, 120 dividido 2 me da 60. ¿Sí? Y acá sí, para ordenarme, siempre voy a trabajar de la última fracción que yo escribí, porque como lo que yo quiero es ir achicándola, no voy a otra vez empezar a trabajar con esta, porque si no es como que hago un trabajo innecesario y nunca termino de achicar la fracción. Entonces, ahora voy a trabajar con esta fracción. Lo que yo quiero es achicarla aún más, o sea, reducir la fracción aún más. Me fijo, ¿se puede seguir reduciendo esta fracción? Sí, busco algún divisor de 50 y de 60. Me doy cuenta que quizás puede ser también dividido 2, ¿por qué no? El 2 es divisor de 50 y de 60. Entonces, hago 50 dividido 2, me queda 25, 60 dividido 2, me queda 30. Fíjense que la voy achicando. Empecé con números muy grandes, la fui achicando, la sigo reduciendo, ¿sí? Sigo achicando la fracción. Ahora me doy cuenta que ya no puedo dividir por 2. ¿Por qué? Porque 2 no es divisor de 25. Pero sí me doy cuenta que puedo dividir por 5, arriba y abajo. Entonces hago 25 dividido 5, me da 5, 30 dividido 5, me da 6. Y ahora me doy cuenta que acá ya no puedo seguir mi procedimiento, porque ya no encuentro ningún divisor común entre 5 y 6 que me permita seguir achicándolo. El único divisor es el mínimo, que es dividir por 1. 5 dividido 1, 5, 6 dividido 1, 6. Pero sigo teniendo la misma fracción. Entonces, el método de la simplificación tiene un límite. Llego hasta a un determinado momento en donde ya no puedo seguir reduciendo la fracción. Entonces, como ya no puedo seguir reduciendo la fracción, a esta fracción se la llama irreducible.
irreducible. ¿Por qué irreducible? No reducible. No se puede seguir reduciendo. Entonces, si yo tengo que comparar los dos métodos, el de la amplificación con el de la simplificación, de los dos métodos el más sencillo es la amplificación. ¿Por qué? Porque primero multiplico números, segundo es un proceso infinito, lo puedo hacer la cantidad de veces que yo quiera, y tercero, puedo elegir cualquier número por el cual multiplicar a mi numerador con el denominador. En cambio, la simplificación es un proceso finito, o sea, tiene un término, tiene un fin. ¿Dónde termina este proceso? Con mi fracción irreducible, o sea, esa fracción que ya no puedo seguir reduciendo. Y encima, como yo tengo que hacer divisiones, tengo que prestar atención y no puedo elegir cualquier divisor. Tiene que ser un número que sea divisor tanto al numerador como al denominador. Entonces quizás es un poquito más difícil la simplificación que la amplificación. Y me doy cuenta que tanto esta fracción como esta son todas fracciones equivalentes. ¿Y cómo lo puedo llegar a hacer? Bueno, haciendo la cuenta. Fíjense, si yo hago 100 dividido 120, me da 0,833333. Ahora hago 50 dividido 60, esta fracción, 0,83333. Si hago 25 dividido 30, 0,83333, y si hago 5 dividido 6, 0,8333. Ahí me di cuenta que todas esas fracciones son equivalentes entre sí. Es una forma de autocorregirme, o sea, de corroborar que el proceso lo hice correctamente.